del registro de las denuncias de la desaparición en la Policía Nacional han aparecido, en lo que va del año también, solamente menos del 50%. Entonces, esto hace ver de que efectivamente las diligencias o cómo están actuando nuestras autoridades no son las más idóneas. Estamos en comunicación con Elvis Guzmán, que es representante de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. A ver, en solo 6 meses del año 2022 se han registrado 2.255 notas de alerta por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida. De esta cifra se ha observado un incremento en las referidas o en los casos referidos a niñas y adolescentes desde marzo a mayo. Por ello, urge que se refuercen las medidas de búsqueda, que estas sean además atendidas con la debida diligencia por parte de las autoridades. Estamos hablando de la Policía Nacional. ¿Cómo estás, Elvis? Bienvenido a Exitosa. Exitosa. Buenos días, señor periodista. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de informar a nosotros, a la población, respecto a las acciones de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Especialmente en este caso, como bien usted lo dijo, de tanta importancia, ¿no? Y saludamos que a través de su medio de comunicación apoyen también a la difusión de este tipo de notas de desaparecidos, ¿no? Efectivamente, como usted bien lo ha advertido, de entre enero a mayo de este año se han registrado 2.255 notas de alerta. Esto solo en el caso de mujeres en todo su ciclo de vida, ¿no? De esta cifra, incluso 1.546 corresponden solamente a niñas y adolescentes mujeres. Esto hace ver de que las principales víctimas de esta modalidad de violencia son la población menor de edad. Y efectivamente, nosotros desde la Defensoría del Pueblo emitimos un reporte mensual sobre la cantidad de personas desaparecidas, poniendo especial énfasis en las mujeres. Este reporte también incluye recomendaciones a las autoridades. Por ejemplo, en el reporte ponemos, ¿no?, de que las autoridades, y en este caso la Policía Nacional, deben actuar con una debida diligencia. Además, también deben ser capacitados la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, solo en mayo, sí, para terminar Sí, por favor. Solo en mayo se han registrado o han ocurrido 6 feminicidios. De estos feminicidios, 3 han venido relacionados con denuncias anteriores de desaparición. Por ello, es importantísimo que la Policía Nacional actúe oportunamente, realizando las diligencias de búsqueda de urgencia, emitiendo las notas de alerta. Asimismo, es importantísimo que los padres, incluso cualquier persona o responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, presenten la denuncia, inmediatamente tomen conocimiento de esta desaparición. No es necesario de que pasen, como algunos creemos, 24 horas recién para presentar la denuncia. El tiempo es demasiado importante para la ubicación oportuna de las personas. Ya, bueno, lo que usted indica es importante, pero no es nuevo en realidad. Mi pregunta iba por lo siguiente. Este tema ya lo conoce la policía, es decir, las leyes han cambiado y ellos están obligados a atender estos casos lo más rápido posible. La pregunta es qué tanto o qué tan bien lo hacen. Mire, efectivamente, como se podrá dar cuenta del registro de las denuncias de la desaparición en la Policía Nacional, han aparecido, en lo que va del año también, solamente menos del 50%. Entonces, esto hace ver de que efectivamente las diligencias o cómo están actuando nuestras autoridades no son las más idóneas. Incluso en este reporte que nosotros emitimos, hemos pedido de que la desaparición, que si bien es cierto, hace poco se ha incluido como una modalidad de violencia, aún todavía no está incluida en el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Esto, ¿no?, si se incluye la desaparición en este plan, va a permitir que se mejoren las políticas públicas. Eso es una recomendación que también ha hecho la Defensoría del Pueblo y estamos pendientes de su implementación. Buen punto que usted toca, porque creo que la ciudadanía no sabe exactamente qué es lo que pasa con las desapariciones. A ver, yo les voy a contar sobre este tema porque participé en un taller del Banco Mundial en Centroamérica hace ya un buen tiempo. Decían, ¿no?, en El Salvador, para dar un ejemplo, ¿no?, que había descendido el índice, por ejemplo, de feminicidios, ¿no?, y de asesinatos, ¿no?, y otros índices más.
pero se había disparado, por ejemplo, los índices de personas desaparecidas. Entonces lo que decían, bueno, claro, nosotros no podemos registrar, o sea, tenemos una disminución sobre estos rubros, pero se dispara otro. Eso quiere decir que hay gente que desaparece, que es asesinada y que es desaparecida. Ese es lo correcto. Eso todavía aquí no se está relacionando, es decir, no hay un marco legal para tener esta relación que, por ejemplo, sí ya lo han visto en otros países. Obviamente, y es parte incluso de otra recomendación que ha realizado la Defensoría del Pueblo a las autoridades, el cual se debe relacionar la desaparición, emitir una estadística donde cual se relaciona la desaparición con otros delitos. Por ejemplo, además del asesinato, la desaparición también está muy vinculado con el delito de trata de personas. Muchos de nuestras personas, niñas y adolescentes, incluso mujeres adultas también, cuando desaparecen son llevadas para brindarle o para que sean explotadas sexualmente o para otro tipo de modalidad de trata, ¿no? Por eso mismo, incluso de acuerdo a la Constitución política y en el marco de los tratados internacionales, en lo que se refiere a los grupos vulnerables y especialmente de las niñas y adolescentes mujeres, el Estado y la comunidad, es decir, todos nosotros, tenemos una especial obligación, hay un deber especial de protección para las niñas, niños y adolescentes. Eso es importantísimo que tomemos en consideración. Por eso instamos en reiteradas ocasiones a nuestros policías, a nuestras autoridades, las fiscalías, de que ante el conocimiento de un hecho de desaparición, en este caso, por ejemplo, se pueda actuar diligentemente, oportunamente inmediatamente, ¿no? La Defensoría tiene un reporte importante cada cierto tiempo sobre personas desaparecidas y nosotros siempre hacemos eco de esta estadística porque creo que es importante. O sea, además es parte de la línea editorial de nuestro medio de comunicación que esto sea visible. Todo el tiempo estamos informando a lo largo de la programación en programas como el de Manuel Rosas en Exitosa Perú, ¿no? Que es de alta audiencia, pero además en las redes sociales y en los titulares, personas desaparecidas. Y lo que hemos notado nosotros, no sé si ustedes también, por eso le voy a preguntar, es por ejemplo que hay más menores de edad que están desapareciendo de sus casas, niños y adolescentes. ¿Qué dice la estadística que ustedes están manejando? Porque mujeres adultas, sí es importante también, pero lo otro es mucho más llamativo. O sea, desde mi forma de verlo, ¿no? No digo que sea, y tiene mucha razón. No digo que los niños... Perdón, discúlpeme, no digo que no todo sea importante, pero en el caso de los niños siento yo que se ha incrementado el número de niños y adolescentes que están desapareciendo en los últimos meses. Y si ustedes tienen algún tipo de relación, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay bandas que están generando, por ejemplo, el secuestro. Quisiera ponerme en el papel de la gente, porque claro, los medios de comunicación damos información y hablamos de muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el secuestro de menores. Yo quiero saber si esto es una percepción, es falta de información, o si ustedes tienen algún tipo de data que pueda compartir respecto a esto. Sí, efectivamente, en el reporte que mandamos, damos cuenta de que lo que va del año 1.563 de los 1.255 son personas menores de edad desaparecidas, ¿no? Entonces, incluso los dos últimos meses, de marzo a mayo, quien ha aumentado la desaparición, como usted bien dice, son las personas menores de edad. Esto incluso va de la mano con una observación general que ha emitido el Comité sobre los Derechos del Niño, ¿no? En el cual señalan de que incluso los medios tecnológicos son una de las principales herramientas con las cuales se pueden perpetrar estos tipos de delitos, ¿no? La desaparición, además, está bastante vinculado, como le dije hace un momento, con la trata de personas. Entonces, ahora, por la pandemia incluso, nuestros niños, nuestros adolescentes, incluso han accedido mucho más a estos medios tecnológicos y permiten ser captados por los tratantes. Por ello mismo, es necesario que el Estado, ¿no? Reiteramos, realice las acciones necesarias, actúe oportunamente ante este tipo de hechos, ¿no? Entonces, la desaparición de los niños podemos inferir que son un número importante en todo el país, tendría relación directa a bandas organizadas relacionadas con trata ¿no? que llevan a cabo trata de personas.
Ese es el principal dato que ustedes tienen, la incidencia. Sí, ¿sabe por qué? Porque efectivamente cuando no aparecen, y los niños, niñas y adolescentes son más miren, las personas menores de edad ubicadas son menos del 50%. Entonces, justamente nos preguntamos, ¿qué pasó con ellas? Entonces, relacionamos o podríamos inferir que efectivamente son víctimas de otro tipo de delito, como la trata de personas, incluso el feminicidio o muertes violentas, ¿no? Caramba. A mí me sorprende porque ustedes tienen una data importante, pero no escucho que esto tampoco sea materia de discusión de ningún tipo de autoridad al margen de la Defensoría del Pueblo. Y esto debería preocuparnos a todos. ¿Esto qué significa? Que los padres de familia deberíamos estar atentos en todo caso a qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Me preocupa mucho el tema. Me preocupa más, voy por el lado más de los niños, ¿no? Que son los que están desprotegidos. Sí, recordemos además que los niños es un grupo vulnerable, ¿no? De mucho más fáciles víctimas de algún tipo de delito. Por eso recuerdo, ¿no? Y reitero incluso que tanto la comunidad como el Estado tienen un deber de protección especial hacia ellos y ellas. Si usted está escuchando en su casa, en el taxi o en algún lugar, preste atención. Y si es padre, sea mucho más cuidadoso. ¿Quedó algo pendiente para comunicarle a nuestra audiencia? Señor Guzmán. Sí, gracias. Gracias. Mire, lo que nosotros queremos trasladar en esta oportunidad, y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento, es recordar a las autoridades y también poner en conocimiento de la población que ante una desaparición, las autoridades policiales y fiscales deben actuar, en principio, con debida diligencia. Luego, su actuación debe ser pronta e inmediata. También se deben implementar procesos adecuados de denuncia y el personal policial debe ser capacitado con enfoque de niñez y que sepan que deben recibir las denuncias sin ningún tipo de estigmatización. A veces pasa de que van a presentar una denuncia y dicen, no, seguro se ha ido con su enamoradito, se ha ido por allí, por allá, y no recibe la denuncia. Esto está mal. Por ello mismo, saludamos que, por ejemplo, su medio de comunicación, su programa específicamente, asuma un rol activo frente a la desaparición. Asimismo, incluso la policía le puede trasladar a ustedes las notas de alerta y alerta de emergencia para que también ustedes la puedan difundir a través de su medio de comunicación. Por último, sí. Salvo de una pregunta más, por último queremos recordar a la ciudadanía que la Defensoría del Pueblo tiene una línea gratuita, cual es la 0815-170. Allí nos pueden llamar para que ante una situación de omisión de alguna autoridad policial respecto al proceso de la denuncia, podamos nosotros intervenir en el marco de nuestras actuaciones constitucionales, ¿no? Si en algo nos hemos preocupado nosotros también es en evidenciar que existe un banco de datos relacionados con personas desaparecidas. O sea, tenemos ya un registro de aquellas personas que están siendo buscadas, no solamente por sus familiares, sino que tendría que pasar por las autoridades. Ahí yo siento que todavía hay un gran problema, porque claro, si estamos viendo que la policía no tiene capacidad de operación para combatir la delincuencia, ¿qué capacidad tienen para buscar, por ejemplo, a los delincuentes? No hay una unidad especializada en esto, todavía. Todavía, ¿no? Por eso mismo es importantísimo de que la policía sea capacitada, ¿no? Incluso también es muy importante de que se pueda relacionar la desaparición con los otros tipos de delitos, ¿no? Uh-huh. En el caso de los feminicidios, que es algo que también ustedes tienen en el último reporte, ¿eso cómo vamos? Son ya 6 meses, estamos entrando al 7º, medio año en el 2022. ¿Esto tenemos algún tipo de información positiva o sigue incrementándose con el tiempo? No, lamentablemente es algo que se sigue presentando. Incluso, como les comenté hace un momento, solo en el mes de mayo se han presentado 6 feminicidios, ¿no? Es algo que también desde la Defensoría del Pueblo venimos promoviendo para que se fortalezca la lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Y lo interesante es que en estos 6 casos, 3 de ellos, por ejemplo, son de mujeres que previamente fueron reportadas como desaparecidas, ¿no? Así es. Por eso mismo, le decíamos, ¿no? Es importantísimo que cuando se denuncia una desaparición,
se ubique oportunamente a estas personas, porque la desaparición viene relacionada con otros tipos de delitos como la trata de personas, incluso estos delitos tan gravosos como es el feminicidio, ¿no? Imaginémonos, si es que hubiésemos logrado ubicarlas antes de que fueran víctimas de ese delito, hubiese sido lo ideal. La otra pregunta es saber ¿qué región tiene mayor incidencia respecto al tema de desapariciones? Uno podría pensar que es Lima por ser la ciudad más grande del Perú, pero ¿cuál otra? Mire, en realidad van variando. No obstante ello, en mayo, la región que tiene más denuncias de desaparecida o alertas de nota es Lima, continuada por Junín, luego Arequipa, Cusco y Lambayeque, siendo estas las 5 principales regiones que tienen denuncias por desaparición. Ya, y yo aquí saco una, utilizando la lógica, ¿no? Que son regiones más al sur, ¿no? Donde tienen problemas, por ejemplo, de desaparición. ¿Por qué esta incidencia se traslada a esa zona del país? Podría darse debido a al constante o digamos a la idiosincrasia de nuestra población. Como pueden advertir, la desaparición además va mucho más vinculada hacia las mujeres. Y esto va relacionado con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Justamente en esa línea es que la desaparición recién incluso, lamentablemente, se ha considerado como una modalidad de violencia, ¿no? En el marco de la ley 30364. Sí, entonces, bueno, esta es una tendencia que no cambia, porque no es novedad que esto suceda así. Los mayores problemas de violencia y de actos de este tipo se concentran en Lima y el Callao, ¿no? Creo que hasta el Callao tiene incidencias bastante altas, y luego las regiones del sur. O sea, no dejo de lado el resto de regiones, pero aquí es donde está la problemática. Y contra eso no se puede luchar, no hay ningún tipo de estrategia que se haya desarrollado, por ejemplo, para esas zonas, para tener mayor información, una campaña de concientización. Mire, por eso mismo hay un plan nacional contra la violencia de género, ¿no? Sin embargo, aún la desaparición no ha sido incorporada en este plan. Si bien es cierto, se ha incorporado en la ley 30364, pero todavía no está en el plan. Es necesario que nuestras autoridades fortalezcan esta lucha a través de las instancias de concertación, a través de la prevención, especialmente respecto a la violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser, perdón, discúlpeme, yo creo que esto tendría que ser parte también de una campaña nacional. Bueno, mientras más temas abordamos respecto a casos que involucran a la sociedad, tú tienes que decir, aquí tiene que haber un involucramiento de diferentes sectores, pero no existen, pues, porque no hay compromiso. A eso hoy estamos hablando de inseguridad más temprano y no hay tampoco un compromiso de sectores. Estamos hablando de este tema, por ejemplo, y tampoco es que note yo que exista una campaña. Por ejemplo, en España constantemente hay campañas de información para evitar temas relacionados con machismo que derivan justamente en feminicidios. O sea, hay, digamos, mayor alerta ciudadana. Sí, mire, la Defensoría del Pueblo, en el reporte que ustedes bien están leyendo, también ha recomendado que tanto las instituciones públicas, nacionales, regionales y locales, asuman un rol activo frente a la desaparición, difundiendo las notas de alerta y las alertas de emergencia. Lamentablemente, solamente cuando el caso es mediático, se realiza estas operaciones, bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Se realiza este tipo de notas de alerta, la difusión en medios de comunicación o la participación activa de todo nuestro gobierno, tanto nacional, regional y local, ¿no? No obstante ello, a través de su medio, y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento por su rol activo también, pedimos, ¿no?, tanto a las autoridades del Estado, les exhortamos a fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer, hacia las niñas y adolescentes mujeres, y hay que tener un rol activo para frente a estas desapariciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que es importante siempre conversar con las instituciones que tienen datos que son sustanciales en determinadas cosas. El tema de la criminalidad va también apuntando por este lado, que se asume como la desaparición. Niños, niñas, adolescentes y mujeres, los feminicidios todavía están presentes. Y bueno, no hay tampoco algún tipo de solución o implicancia de quienes son actores importantes, en este caso autoridades. Muchas gracias, señor Guzmán. Muy amable por estar con nosotros.